Este año para nuestra familia el Señor hizo cosas maravillosas. Y entre todas las cosas maravillosas que hizo, que debemos testificar, hay una en especial. Y eso ocurrió el 16 de febrero de este año, y por lo cual debo agradecer a Dios de todas las cosas que Él ha hecho. Pero en específico de esto, estando yo en una reunión del núcleo celular un sábado, ese sábado como a las 6 de la tarde, recibo la llamada de la casa de mi mamá, donde me explican que mi papá lo llevaron a hospitalizar a el Seguro Social. Después de comunicarle a mis hermanos sobre la situación de mi papá, entonces les dije a ellos, oye, yo no voy a poder acompañarlos para la actividad que teníamos, me voy a ir al Seguro Social. Al final todos decidieron acompañarme y le doy gracias a Dios y a la disposición de mis hermanos. Cuando llegué al Seguro Social, me encontré con toda mi familia, estaban todos conmocionados por el estado de salud de mi papá. A mi papá lo tenían hospitalizado y lo tenían colocado en un lugar, en una habitación que tenía muchas máquinas, unas máquinas donde le tenían todos los aparatos y cosas cardíacas y eso. Y en eso llegó un vigilante del seguro, de esa parte de emergencia, y nos dijo que debíamos salir todos. A lo cual todos salieron y yo disimulé y me quedé allí. Mientras estoy allí, siento curiosidad de asomarme a la habitación donde está mi papá, y cuando me asomo, para mi sorpresa, la máquina que tenía encima la cama estaba dando en rojo. Cuando me di cuenta que esa máquina estaba así, miro alrededor y al pie de la cama estaba la enfermera, pero como que no sabía qué hacer, estaba también conmocionada, no hallaba qué hacer. Entraba y le tocaba un botoncito a la máquina como tratando de resetearla, pero no ocurría nada. La máquina realmente lo que estaba diciendo era que mi papá estaba mal, algo estaba ocurriendo con él, con su salud. Yo entro y entonces le digo a la enfermera, ¿qué puedo hacer con usted? ¿De qué forma puedo ayudarle? Me pongo cerca de donde está mi papá y le miro la cara y él me ve así. Y cuando en ese instante siento que sus ojos se dilatan completamente y se queda allí, yo le digo a la enfermera, busca a la especialista, busca a quien sea. Pasamos la cama hacia el lado de terapia intensiva y a mí me dijeron, usted tiene que quedarse afuera, señor. Y a él lo pasaron adentro de esa habitación. Pasaron aproximadamente 30 minutos, todos afuera estábamos esperando hasta que sale la doctora y me dice, ¿usted es el hijo mayor? Y yo le dije, sí. Bueno, hicimos todo lo posible por el Señor y el Señor nos respondió. Así que el Señor falleció. De esta manera me tocó a mí dar la noticia a la familia, a mi mamá, a mi hermana, por supuesto, todos conmocionados, entre lloros y sollozos, dándole gracias a Dios por un lado, pero por el otro lado sintiendo algo así como una nostalgia y necesidad. Entonces salgo afuera y afuera ya estaba, fuera del hospital, estaba un grupo de hermanos allá esperando que le diéramos la noticia. Cuando les dije la noticia, ellos se pusieron a orar. Y yo salí, yo dije, bueno, yo voy a buscar a mi hermana. Cuando llegamos a la iglesia que mi papá pastorea, entonces los ancianos salieron a decir, notificamos a la iglesia en pleno si lo que ocurrió. Y yo le dije, no, todavía no. Mi hermana bajó y cuando regresamos para ir al lugar, antes de que yo le hablara a mi hermana sobre el estado de mi papá, sonó mi teléfono. Cuando lo contesto, era mi esposa diciéndome, tu papá volvió a la vida. Fue emocionante ese momento porque no solamente la alegría que el Señor nos traía de nuevo a nuestro papá, a la vida, a esta vida, sino que Él había hecho algo que nosotros pensábamos que nunca iba a ocurrir. O tal vez lo había escuchado en algún libro, lo había escuchado que le había ocurrido a alguien en otro país o en otra nación o en otro tiempo. Pero en este momento nos estaba pasando a nosotros. Mi papá había vuelto a la vida. En otras palabras, el Señor le había dado la oportunidad de, después de estar muerto, volver a la vida. Después nos enteramos que lo que ocurrió allí fue
que al yo salir del hospital, los hermanos se tomaron de las manos y empezaron a orar fuera del hospital. Esto fue un acontecimiento que hasta llegó la policía, llegaron los bomberos a ver qué era lo que estaba pasando allí, pero había un gentío orando a Dios, reprendiendo todo espíritu de muerte, y lo que ocurrió fue que el espíritu de muerte huyó de ese lugar. Mi papá regresó a la vida. El camillero que estaba ahí esperando para pasar el cadáver de mi papá a la morgue se asustó cuando vio que él empezó a reaccionar y llamó rápidamente a los paramédicos, a los doctores. Ellos llegaron y lo que ocurrió allí es bien cómico, porque los doctores después cuentan que mi papá se despertó evangelizándoles y hablándoles del reino de los cielos. Ya han pasado 10 meses de el milagro y creemos que el Señor va a seguir haciendo muchas cosas más. Y hay un propósito por el cual Dios hizo esto, para que el nombre de Él primero sea glorificado. Y también entendemos que en nuestra familia hay un propósito grande que Dios tiene. Hoy yo quiero presentarles acá también a mi papá, el pastor Luis Betancourt, que está con nosotros.